¿Cuántos pueden decir un fuerte gloria a Dios? Aleluya. Bueno, iglesia, como siempre digo, que siempre digo la misma frase al empezar, hoy quisiera hacerte bien por medio de la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tengo un mensaje que terminaba esta tarde y puede ser una especie de continuación de lo último que prediqué. Que si os acordáis, prediqué de que Cristo es suficiente, de que con Jesús es todo, de que tenemos que amar más a Jesús, más que cualquier cosa. Amén. Y hoy quiero hablar de un tema que es muy visible en todas las iglesias. Y este tema, que es tan notorio, que se nota tanto, incluye a todo tipo de personas. O sea, hoy podemos recibir todo, porque incluye a jóvenes, incluye a adultos, ancianos, con pocos años de haber conocido a Jesús, con muchos años de haber conocido a Jesús. Le incluye a ovejas, incluye al coro, incluye a nosotros los predicadores y los pastores. Y este tema que nos involucra a todos, ¿cuál es? La falta de crecimiento en Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Porque siempre decimos algo, siempre decimos a los que no conocen a Dios que tienen que arrepentirse, ¿no? Y conocer a Jesús porque es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Pero nacer de nuevo, quiero decirte algo, no es la meta de una persona. Cuando Jesús está con Nicodemo, Nicodemo es conocido por ser un gran intérprete de la palabra, un estudioso, un admirado en el Sanedrín, un hombre aparentemente de Dios. Y va de noche y busca a Jesús, todos sabemos la historia. Y dice, yo sé que tus señales, tú vienes de Dios porque tus señales tal, y yo he estudiado, y dice, Nicodemo, empieza por lo primero. ¿Cómo? Sí, que aún ni has empezado, Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. No era la meta, era el primer paso. Nacer de nuevo no es la meta. Nacer de nuevo es el primer paso por el que comienza. Gloria a Dios. Y todos sabemos que cuando nacemos de nuevo, que dice la Biblia, que todas las cosas son hechas nuevas. Estamos en el principio, todo es nuevo. Estamos en el principio de la vida en Cristo, volvemos a nacer. Pero una persona cuando nace humanamente hablando, ¿qué es? Un bebé. Y un bebé está en el principio de la vida. Aún tiene toda la vida por delante y con el tiempo, ¿qué es lo natural que acontezca en este bebé? Que crezca. Amén. Aleluya. Amén. Si ese bebé no crece, todos sabemos que no es normal, algo está pasando, algo raro, todos se preocuparían, todos buscaríamos ayuda, nadie diría, bueno, no importa, nacido, al menos nacido, no importa si no crece. ¿Verdad que no? Pues en el caso espiritual es lo mismo, cuando uno no crece no es normal. Hay un problema y necesitamos ayuda, porque nacer de nuevo es el principio de la vida cristiana y es algo que ocurre, como he dicho, en un momento. El ladrón que fue clavado a la derecha de la cruz estaba ahí por algo, porque se lo merecía. El que no se lo merecía era Jesús, pero los otros dos sí, no conocían a Dios, estaban ahí porque se lo merecían, ¿verdad? Pero dice, oye, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nació de nuevo. Pero eso fue ¿cuánto? En un par de horas, en menos de un par de horas, aquel ladrón nació de nuevo y por eso Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Porque era un ladrón, era un pecador, se iba al infierno, pero en menos de un par de horas nació de nuevo y se iba a ir al cielo. Nacer de nuevo es algo rápido, es algo más instantáneo, pero crecer no. Crecer es un proceso de crecimiento a lo largo del tiempo, durante toda la vida. Por eso el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, dice que unos pocos años antes de morir, un hombre tan de Dios que decía, imitarme a mí como yo imito a Cristo. ¿Cómo tendría que ser el apóstol Pablo? Dice, no soy aún perfecto, pero sigo trabajando por crecer y alcanzar a Cristo. Pocos años después murió. Es decir, si en los últimos años de vida de Pablo aún no era perfecto y trabajaba por crecer, estamos entendiendo de que nacer de nuevo como el ladrón es un proceso rápido, pero el proceso de crecer me puede durar hasta que parta en el mismo día con Dios. ¡Aleluya!
Y sabes, hay millones de cristianos que nacieron de nuevo, pero que no han crecido. Están vivos porque están en Cristo, pero son inmaduros. Asisten a la iglesia cada semana, hablan de Dios, hacen actividades cristianas en el culto, alaban con cánticos al Señor, otros predican, pero no avanzan. Llevan años en una iglesia, pero siguen siendo niños en Cristo. Por lo tanto, espero hoy animarte por medio de esta palabra para que pasemos, como le he puesto el título de este mensaje, de la niñez a la madurez en Cristo. Amén. Aleluya, que sigamos avanzando en el crecimiento continuo que tenemos que tener como cristianos. Y lo primero quisiera dejar claro que es crecer, porque a veces confundimos lo que es crecer. A veces compramos unos bancos y decimos, estamos creciendo, ¿cómo avanzamos? Eso no es crecer. ¿Qué es crecer en Dios? El crecimiento del cristiano no es otra cosa que ir pareciéndose a Jesús. Amén. Cuanto más te pareces a Jesús, más estás creciendo en Dios. Es lo único. Fuera de aquí no hay nada más que ese crecimiento. Solo es eso. Efesios 4, 13 al 15 dice, el propósito es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo y crecer en todo. Amén. En Él. No dice crecer en unas áreas sí y otras no. Dice en todo. En tu carácter, en nuestra conducta, en conocimiento, en obediencia, en estabilidad, en frutos, en amor, en madurez. En todo. Y para parecerse a Cristo se necesita algo. Conocerlo. Amén. Aleluya. Segunda de Pedro 3:18 dice el apóstol Pedro, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. De hecho, crecer en el conocimiento de Jesús es lo que te va a llevar a tu verdadero propósito en Él. Amén. Aleluya. Amén. Porque si se dais cuenta cuántas veces yo en los años que llevo en el Señor siempre he visto cómo la gente se vuelve loca por qué propósito tiene con ellos. No sé qué propósito tendrá, que toque la guitarra, que predique, que tal. Lo basan en el culto, en los propósitos, o que tenga más hijos, que tenga menos, que tenga más dinero, que tenga menos. ¿Cuál será mi propósito? Ir a las naciones y piensan en cosas grandes y en qué podrá ser mi propósito y cuál puede ser mi propósito y se vuelven locos. Aleluya. Pero el mayor propósito que Dios tiene con el ser humano es un propósito que todos lo tenemos en común. Es decir, el mayor propósito que tiene con el Juan es el mayor propósito que tiene conmigo. Lo compartimos igual. Lo demás es secundario. Y lo voy a explicar. Hay veces que, mira, Pedro Losada, que lo tuvimos hace poco, a mí es un predicador que me encanta. Posiblemente a mí, si no es mi favorito, de mis favoritos de Filadelfia. Es un hombre de Dios que predica la palabra fielmente y hace mucho bien. Pero si Pedro Losada dijera de un día para otro que deja el ministerio, ¿iría al cielo igual o no? ¿Verdad que sí? Porque tiene a Cristo. El cielo no, Pedro Losada no se gana el cielo por predicar, se gana el cielo porque tiene a Cristo. Entonces, si deja de predicar, se va a ir al cielo igual. ¿Es un propósito que tiene Dios con él? Supongo que sí, porque está yendo por todo el mundo viajando. Entonces hay un propósito que Dios tiene con él, muy grande, muy bonito, pero secundario. Porque si lo deja seguir, se va a ir yendo al cielo. El Señor te puede dar a ti cosas muy bonitas, propósitos muy bonitos, claro que sí, pero secundario. Porque hay uno que es sobre todo. Es el propósito más grande. Es ese propósito que estoy diciendo que tú tienes y que yo tengo. No es solo tú, no es solo para ti o solo para mí. Es uno que tenemos todos. ¿Cuál es? Se encuentra en Romanos 8:29. Dice que Dios nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Y mayor que este, nunca lo habrá. ¡Aleluya! Ese es el destino del creyente. Parecerse a Cristo. Y esto no se consigue ni mucho menos cuando uno nace de nuevo, que está saliendo de lo que uno es, volviendo a nacer. Parecerse a Cristo es a base de ir creciendo a base del tiempo. Y algo a tener en cuenta que quiero recalcar y resaltar de aquí es los dos versículos que acabo de decir, pero su contexto. En Efesios 4 y 2 de Pedro 3, que son los versículos que he leído, Pablo y Pedro están incitando a que crezcan esos cristianos. Le están diciendo crecer en el conocimiento de Jesús, tal, pero ¿por qué? ¿En qué contexto? En un contexto de falsa doctrina. ¡Aleluya! Pablo dice, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error,
Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos. Creceremos en que sabemos mucho, ¿no? Y podemos dejar mal a la gente cuando hagamos preguntas y tal. No, dice, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hay quien dice que el conocimiento envanece. Hay otros que me han llegado a decir, pastores, que me han llegado a decir, ¿para qué tanto saber si Satanás sabe más y mira cómo está? Pero el apóstol Pablo, un hombre sabio y de Dios, dijo que la verdad de la palabra en amor te hace crecer en todos los aspectos. Amén. Aleluya, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al que te pueda decir que el conocimiento envanece y que Satanás sabe mucho? ¿O al apóstol Pablo, que dijo que conozcamos a Jesús, que conozcamos la verdad de su palabra, lo cual nos va a hacer crecer en absolutamente todo? Amén. Aleluya. Amén. Pedro, por otro lado, habla a sus oyentes, a su audiencia, refiriéndose con Pablo, porque Pablo era un gran hombre de Dios, era un sabio. Y dice, Pablo en sus cartas tiene cosas que son difíciles de entender. Difíciles, pero no imposibles. Pedro las entendía, por eso dice, los ignorantes e inestables tuercen. Como también tuercen el resto de las escrituras, ¿para qué? Para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sean arrastrados por el error de los hombres, caigan de su firmeza en Cristo, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¡Aleluya! Amén. ¿Por qué Pedro y Pablo incitan a que crezcan en medio de falsas doctrinas? Porque el que no crece es un niño. Y un niño se cree cualquier cosa. Un niño cree cualquier cosa. Todo es de Dios. Todos se lo creen. Y son movidos por cualquier viento de doctrina. El que no crece lo engañan fácil. Confunde las emociones con la revelación de Dios. El que no crece persigue las señales, no persigue a Cristo. Y hoy en día hay muchos engañadores, iglesia. Fuera de Filadelfia y también dentro hay gente que se equivoca. Todos los que pasamos por aquí no somos de Dios. ¿Cuántas veces decimos, todo el que viene a la iglesia no es de Dios? ¿Verdad? Todos los que se sientan en el banco no es de Dios. Piedra para vosotros, para la piedra para aquí también. Todos los que subimos tampoco somos de Dios. Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. Por eso es necesario conocer a Jesús. Porque a lo mejor me están predicando un Jesús que no es. Una verdad que no es verdad. ¡Aleluya! Amén. Conozco gente de Filadelfia, cristianos de tiempo, pero sin crecimiento, que han ido a otros sitios a escondidas. A que los engañadores que hoy en día hay, les profeticen. También conozco inconversos que acuden a los falsos profetas. Conozco la vida de uno de ellos, inconverso, el cual querían meter a la cárcel por maltrato físico a su mujer. Aparte la abandonó en adulterio por otra y llevó más cosas por ahí de inmoralidades y cosas de las así feas. Y también quería asesinar a su suegro. Una buena pieza, ¿verdad? Pero llega un hombre profeta a su tierra. Y este hombre profeta le dice, en medio de toda esa vida que está llevando, se supone que lo que Dios le dice es cómo se llama, su nombre. Le dice, tu nombre es Pepito. ¡Hostia! Digo, si tiene un montón de cosas para decirle y le dices cómo se llama. Y espérate, ¿y qué le dice más? Tiene propósitos muy grandes contigo. Lo que estaba diciendo. Se supone que Dios le dice a una persona que está así eso, en vez de decirle que debe de arrepentirse de sus pecados o se irá al infierno y que debe de parecerse más a Cristo cuando nazca de nuevo. ¡Aleluya! Vemos la Biblia. En la Biblia vemos a Jacob. Todos sabemos quién es Jacob. El Dios de Isaac, Abraham y Jacob, ¿verdad? Jacob se encontró con el ángel de Jehová en Peniel. Y como todo el mundo quiere, Jacob también quería ser bendecido. ¡Aleluya! ¿Qué le dijo al ángel de Jehová? Dice, no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Jacob le rogó la bendición al ángel de Jehová. Hoy en día parece al revés. Hay gente que está por ahí y van todos los profetas, son todos máquinas. Sí, hoy en día, David, hay gente que está trayendo más estrellas al reino de los cielos que Florentino Pérez al Real Madrid. Todos son buenos.
Como te he dicho, como el joven este, las tenía todas negras, malo, y le van a meter a la cárcel. Dios te va... Jacob, no te suelto hasta que no me bendigas. Y el ángel de Jehová le dice, tu nombre es Jacob, serás el padre de las 12 tribus de Israel. Cosa que es verdad, podía decírselo. No. Dice, ¿cómo te llamas? No le adivina el nombre, ¿para qué? Le dice, ¿cómo te llamas? Pero con esto había algo detrás. Jacob dice, mi nombre es Jacob. ¿Qué significa Jacob? Impostor. Cuando le preguntó el ángel de Jehová, espera, tú quieres que te bendiga, ¿no? Me estás diciendo, no me quieres soltar hasta que no te bendiga. Sí, sí, quiero la bendición. Dice, vale, confiésame tu pecado. Y dice, sí, me llamo Jacob, soy un impostor y le robé la bendición a mi hermano Saúl, te lo confieso. A partir de ahí Dios lo bendijo y fue un gran hombre de Dios. No puede ser, como en la historia que te he contado, que Dios venga hablándole a todo muy bien, oh, bendición, bendición. Dios lo que quiere es el alma. Dios lo que quiere es que nazcas de nuevo y después de nacer de nuevo, como te he dicho, que crezcas y te parezcas a Él. Nada va a ser superior a eso. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Amén. ¡Gloria a Dios! Y ahora hay cosas así que en estos días que siguen pasando como la que he contado. Y en estos tiempos donde hay inconversos y cristianos que no han madurado, hay... Y voy a decirlo, suena un poco fuerte, ¿vale? Pero hoy en día el pueblo, nuestro pueblo, suena gracia, pero es verdad, ¿eh? Ha cambiado a la gitana que te lía las manos por el falso profeta. Antes del Evangelio, el pueblo gitano acudía a santeros, acudía a curanderos, acudía a gitanas que te leían las manos. Yo tengo familia que viene de ahí, abuelos que vienen de ahí. Ahora con el Evangelio, los inconversos y los niños en Cristo acuden y son seducidos por los falsos profetas, porque un cristiano que ha crecido en el conocimiento de Jesús no es llevado por cualquier viento de doctrina, por las artimañas de los engañadores que hemos visto que decía Pablo, no es engañado porque ha crecido y ha madurado. Solo los inconversos y los niños son seducidos por esas cosas. ¡Aleluya! Y podrás preguntarte, bueno, ¿y tanta importancia tiene la fiel enseñanza de Dios? ¿Tan importante es? Claro que sí. Tanto que la verdad de Dios, que Jesús nos da, dice que nos haría libres. Pero la mentira del diablo y aquellos predicadores y falsos profetas que tuercen las Escrituras, como dijo el apóstol Pablo, lo hacen para su propia perdición. Amén. La sana enseñanza de Dios me hace libre. Las falsas enseñanzas me esclavizan para perdición. Amén. Ahora llega el punto que más me gusta. ¿Cómo se crece entonces? ¿Cómo se crece en Cristo? Hemos visto qué es crecer. Ahora, ¿cómo crezco? Para crecer físicamente, ¿qué se necesita? Comida, descanso, ejercicio, ¿verdad? Para crecer en Cristo también hay medios. Y hay uno que es indispensable. La palabra de Dios. Amén. La palabra es el alimento que nos hace crecer. Cuando Satanás tentó a Jesús para convertir las piedras en pan, Jesús dijo que la palabra de Dios también es comida espiritual para que viva el ser humano. Primera de Pedro 2:2 dice, desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Aquí dice Pedro desear la leche porque se está dirigiendo a un grupo de personas que habían nacido de nuevo. Entonces necesitaban la leche de la palabra, lo básico, el principio. Por eso les decía, no sigáis haciendo lo que antes hacíais, porque ahora habéis nacido de nuevo y Dios quiere que seáis santos como Él es santo. Pero ahora después veremos cómo Pablo a otras personas que ya tenían años de haberse convertido al Señor, los reprende porque siguen necesitando esa leche que deberían de necesitar los nacidos de nuevo, cuando tendría que estar comiendo comida sólida de la palabra, porque la palabra es multifuncional, como dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, útil para instruir, para redarguir, para instruir. Aleluya. Entonces la palabra es leche para un nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo, la palabra es leche para ti. Pero si has crecido, la misma palabra
es comida sólida para ti. La palabra es el único alimento que necesitas y va acorde siempre a tu crecimiento. ¡Aleluya! Entonces, la palabra es la comida que nos hace crecer en Cristo. Y claro, comer, físicamente hablando, no se puede comer una vez por semana, ¿verdad? Porque sobrevivirías, pero no crecerías. Y muchos somos así. Comemos Biblia solo los días del culto, para sobrevivir. Y si dura muchas veces la predicación, la mayoría de personas ni lo soporta. Hoy en día prácticamente ninguna iglesia es capaz de aguantar media hora de predicación expositiva de la Biblia. Pero si el que está en el púlpito no habla de la Biblia y va señalando, tú, levántate, así te dice, somos capaces de estar más de una hora a ver si hay algo que me toca a mí. ¡Gloria a Dios! Amén. ¡Aleluya! Pero los que son cristianos no debemos de sobrevivir, debemos de crecer, debemos de madurar. Salmos capítulo 1, verso de 2 al 3 dice, el que medita en la palabra es como árbol plantado, firme, que da fruto. No dice el que la lee de vez en cuando o el que sea capaz de aguantar las enseñanzas de los ministerios de su iglesia, ese crecerá. Porque aunque prediquemos la palabra de Dios, lo que aquí damos solamente es un tentempié. ¡Aleluya! Hay gente que con el tentempié que te estoy diciendo es como se sustenta. Se sustenta con las 3 predicaciones semanales. Pero porque me aguantes a mí y a los demás ministerios, eso solo es para que entiendas una comida entre horas. Es un tentempié. Sin embargo, hay gente que con las 3 predicaciones ya se empacha. Con el snack de la Biblia. Con algo rápido. Ya está empachado. Y ya tiene para toda la semana. Pero el Señor, en Salmo 1, verso 2 y 3, dice que la meditarás día y de noche en tu corazón. Hora tras hora en tu cabeza. Y eso es lo que te hará ser un árbol plantado, firme, que da su fruto en todo tiempo. Por eso es que las iglesias no crecen. Porque pueden aguantar 1 hora y media de alabanzas, 1 hora o más de profecías, aunque la mayoría de veces se equivoquen. Pero como he dicho, con el snack de la palabra ya se han empachado. Hay una alabanza del Verda que dice, si te aburres 1 hora orando, imagínate una eternidad en el cielo. Y es verdad, hay gente que se aburre también orando. Si te aburres 1 hora orando, imagínate en el cielo. Que hay que alabarlo día tras día por toda una eternidad. Para ello te digo otra, si una predicación se nos hace pesar, imagínate lo que dice el salmista, que si quiero estar firme en Dios, que mis raíces crezcan y dé fruto, tengo que meditarla día y de noche. Amén. Por eso el árbol está bien plantado y firme y nada lo destruye. Por lo presente que una persona tenga la palabra. Por eso dijo Jesús, el que oye mi palabra y la pone en práctica, lo compararé a aquel que edificó su casa en la roca y venga lo que venga, no la destroza. El problema de que la mayoría de iglesias hoy no estén firmes, bien plantadas y con fruto, es porque huyen de la enseñanza de Dios. Amén. Puedo decir algo que es un poco fuerte otra vez, pero visible, y que pasa muchas veces desapercibido en las iglesias. Que he observado que mientras la mayoría de cristianos estamos alerta por qué puerta puede entrar el diablo, porque siempre dicen, no dejes esta puerta abierta, no, cualquier puerta abierta que la abra el diablo entra. Estamos muy pendientes por qué puerta quiere entrar el diablo en nuestros hogares para destrozar nuestra vida. Pero mientras nosotros estamos mirando y estando alerta por qué puerta de nuestros hogares y nuestras familias se cuela, Él está alerta para que tú no abras tu Biblia. Amén. Porque sabe que si consigue eso, puede destrozarte como Él quiera. Amén. Gloria a Dios. Amén. El mayor logro del diablo con los hijos de Dios no es destrozar matrimonios, no es traer ruinas. Nosotros estamos alerta por a ver si aparece por esas cosas, pero eso solo son las consecuencias
de que consiguió que huyamos del único alimento que dijo Jesús, por el cual viviría el hombre. Amén. ¡Aleluya! ¿Cuál fue la primera tentación del diablo a Jesús? Hemos dicho, convierte las piedras en pan. ¿Verdad? Jesús, ya sabemos lo que dijo. La respuesta de Jesús fue: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Pero te lo voy a decir para que puedas llevármelo a un sentido que puedas entenderlo, lo que quiero decir. Le voy a cambiar las palabras sin cambiarle la esencia. Jesús le respondió a Satanás diciendo: no necesito convertir piedras en pan para sustentarme y cambiar lo que verdaderamente me sustenta. Lo vuelvo a repetir: no voy a hacer un milagro para sustituir lo que verdaderamente me sustenta. El diablo le dijo: convierte las piedras en pan. ¿Eso qué es? Un milagro. Si son piedras y las convierte en pan, le estaba pidiendo un milagro. Pero Jesús no quiso, por lo tanto le dijo: no voy a convertir las piedras en pan, porque me estás pidiendo un milagro para que me sustente con pan. Pero hay un sustento mayor que el pan, es el cual me está haciendo sobrevivir 40 días en el desierto. ¿Tú crees que a los 40 días yo voy a necesitar pan? No voy a sustituir, no me vas a engañar, no me vas a tentar con cambiar el sustento supremo por un sustento. Tu idea, Lucifer, es satánica. Y sabes, esa idea que no tuvo éxito con Jesús, lamentablemente está teniendo éxito en nuestros días. Porque el diablo está consiguiendo que dentro de las iglesias sustituyamos la palabra de la boca de Dios para sustentarnos con milagros, con horas de alabanzas, que está bien, fuera de los cultos sustituimos un tiempo de lectura bíblica por cualquier otra cosa, por películas, por ocio. A veces estás tirado en el sofá y la verdad no sabes ni qué hacer y estás aburrido y dices: qué aburrimiento, no sé qué hacer. Pero no te se ocurre ni siquiera coger la Biblia y decir: voy a alimentarme un poco. En nuestros pensamientos no hay meditación de la palabra, solamente están nuestros afanes, nuestros caprichos, nuestros miedos y temores, y ahí ya nos acordamos de Dios para que lo quite. Solo hay que ver las iglesias cómo están. Pasa un pastor, otro pastor, más años y más pastoreo. Uno ha bautizado a 20 y otro ha cambiado el suelo, ha pintado las paredes, ha comprado microinstrumentos. Otro en las redes sociales, si los ve a todos, todo está en bendición y todos están gozando. Pero después de tantos pastores, después de tantos años, después de tantas actividades superficiales cambiadas, sigue sin haber crecimiento porque sus Biblias siguen sin abrirla, siguen cerradas, siguen huyendo de la enseñanza, sigue sin haber interés por el único alimento de aquel que tiene que seguir a Dios. Y querer llenar las iglesias sin Biblia hace que tengamos solamente iglesias llenas de inconversos y de niños en Cristo. Iglesia, te aconsejo algo: no caigamos en la tentación del diablo de querer sustituir el alimento, el único alimento que hace crecer a la iglesia, lo único que te hace vivir en el desierto, lo único que te hace vivir en la tierra, es la palabra de Dios, y es indispensable, no puede ser sustituida por nada en el mundo. ¡Gloria a Dios! No puede ser sustituida por nada. ¡Aleluya! Santo es su nombre. Voy a correr bastante porque si no, no termino. ¡Aleluya! Santo es su nombre. Pablo a la iglesia de Corinto le dice que son niños en Cristo y que quería darle vianda, comida sólida, pero tuvo que darle leche de la palabra. Y yo me pregunté, bueno, creo que puedo saber cuándo se puede dejar de ser un niño en Cristo. Creo que tengo el tiempo. En cuanto averigüe cuándo plantó Pablo la iglesia y cuándo les llamo niños, sabré cuántos años llevan de cristianos y sabré lo que Pablo considera que debe de haber ya madurado y crecido. ¡Aleluya! El apóstol Pablo fundó la iglesia de Corintios. Estuvo predicando, si no me equivoco, 1 año y medio. Y después de 3, 4 o 5 años, dicen los expertos, que volvió Pablo a la iglesia con esta carta y le dijo: seguís sin madurar.
todavía sois niños en Cristo. No pude daros vianda, no pude daros comida sólida. Os tuve que dar la leche de la palabra, las enseñanzas básicas. Iglesia, si con 3, 4, 5 años Pablo ya les llamó niños, Pablo ya les dijo que tenía que haber crecido, yo tengo el doble que ellos. Y hay gente aquí que tiene el doble que yo. Vemos que en las iglesias de hoy en día no hay enseñanza, la verdad, iglesia. No hay enseñanza. Y como no hay enseñanza ni hay palabra, no crecen. Ojalá con 3 o 4 años de cristiano la gente fuera niño, pero es que son con 10, son con 15 también y con 20. Debemos de madurar. Aleluya. Esta iglesia dice Pablo que tenía todos los dones. Todos los dones. Aleluya, tenían palabras de sabiduría, de conocimiento, fe, dones de sanidades, operación de milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Ahora te va a los dones ministeriales, apóstoles, profetas, maestros, milagros. Es la iglesia que todo pastor quisiera dar, quisiera pastorear. La iglesia perfecta, todos los dones. Y muchas veces decimos que fluyan los dones, que fluyan. Que yo creo en los dones. Yo creo en el don de lengua, que muchas veces dicen, ya no. No, sí. Creo en el poder de Dios, pero prefiero, antes que cualquier don, crecer por la palabra. Porque esta iglesia tenía todos los dones, pero eran niños. Tenían todos los dones, pero también tenían prácticamente casi todos los pecados. Entonces, ¿de qué más da los dones si por la palabra no estoy creciendo? ¡Aleluya! Pablo, para esta iglesia de Corinto, hace una metáfora que me gustó mucho, y dice, yo planté, como he dicho, Pablo edificó esta iglesia predicando, y dijo, yo planté, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Así que el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa. Esto me gusta mucho. El que planta y el que riega son una misma cosa. Y cada uno recibirá su recompensa según su obra. Pablo dijo esto porque él y Apolo tuvieron diferentes roles, diferentes funciones en la iglesia, pero trabajaron con la misma materia prima. Yo en mi trabajo trabajamos todos con poliestireno, eso es como corcho, pero cada uno tenemos una función, pero todos trabajamos con la misma materia prima. Cada uno tiene un sueldo, cada uno tiene unas funciones, pero todos trabajamos con lo mismo. Pablo dice, el que planta y el que riega es una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa. Porque aunque tenían funciones diferentes, la materia prima era la misma, la palabra de Dios. Por eso dijo, yo planté. ¿Qué plantó sino la semilla de Dios? ¿Qué no plantaría sino la semilla que simboliza la palabra? La leche de la palabra para los arrepentidos de Corinto, recién nacidos de nuevo. Y Apolos, ¿con qué regaría la semilla que echó Pablo? Sino con el agua que bíblicamente simboliza la misma palabra de Dios. Por lo tanto, Apolos siguió enseñando la palabra con más profundidad para fortalecer a la iglesia. Y yo me pregunto, ¿qué de diferente podemos traer un pastor a otro, David? Ha salido de Orihuela, ¿ahora qué va a traer el otro? Tiene que trabajar con la misma materia prima. Los pastores lo único que podemos hacer es seguir predicando. Es seguir trayendo la palabra. No vamos a hacer aquí pues lo que hagamos ya es circo y espectáculo. Solamente es la palabra. Llegó Pablo y evangelizó, dio la leche de la palabra. Pero ahora llega Apolos y profundizó para edificarlos más en el conocimiento de Jesús. Ya está. ¡Aleluya! Y dice Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios, ustedes son el campo de Dios. Esto me gusta, porque esta imagen nos da 4 elementos clave. El plantador, Pablo, el regador, Apolos, el dueño y dador del crecimiento, Dios, y el campo de cultivo, los creyentes. Esto me recuerda a la parábola de Jesús. El buen sembrador salió a sembrar. En esa parábola cayeron muchas semillas y todas eran buenas, pero solo una brotó, creció y dio su fruto. ¿Cuál fue? Aquella que cayó en buena tierra, la que cayó en pedregales y espinos. Aunque la semilla era buena, se ahogaron y nunca crecieron porque estaban entre espinos y entre pedregales. Corinto posiblemente,
yo me arriesgaría, pondría la mano en el fuego, que haya tenido a los dos mejores predicadores de toda la historia de la iglesia. Corinto, el padre espiritual, como nosotros decimos que nuestro primer pastor era Pablo. Y luego va y llega Apolo. De los dos mejores predicadores posiblemente de la iglesia. Pero ellos, Corinto, no procuró ser una buena tierra. No procuraron quitar de ellos los espinos y los pedregales que le impedían que la semilla creciera. Por lo tanto, iglesia, da igual la palabra que podamos predicarte hoy yo, mañana mi hermano David, que gracias a Dios tenemos predicadores que hacen bien y que traen la palabra y la enseñanza fiel de Dios. Pero tuvieron Corinto a los mejores, Pablo y Apolos. Y como no procuremos nosotros ser una buena tierra, quitar los pedregales, los espinos, quitar esa falta de interés por la palabra que tenían los hebreos, porque el autor a los hebreos le dice, tengo muchas cosas que deciros, pero por cuanto sois tardos para oír, no las puedo explicar. Estaba diciendo que no tenían interés por la palabra de Dios. Tenemos que tener interés por la palabra de Dios para crecer. Por eso te animo a dejar de ser niños y, como dicen Hebreos, ir hacia la madurez, procurando ser esa buena tierra donde su palabra germine, crezca y dé su fruto. Que Dios te bendiga, iglesia.